Hola gente, ¿cómo están? Yo soy José Gallo, esto es Gamer en Escena. Bienvenidos a este escenario baitillesco, chinchillesco, informativo, épico del maestro Baitibait, no, uy, qué guachafo, Baitibait, así se dice. Ya, bueno, es un video que ya tiene sus 5 días bien puestos, pero saben que yo siempre llego tarde a la fiesta. Y en esta ocasión va a hablar de las traducciones que por qué salen mal. Supongo que siempre nos va a dar una información de lo que es la traducción, ya que no es fácil, para nada fácil. Y se relaciona también con lo de los videos anteriores, ¿no? De que hubo también de un poquito también con el tema de las traducciones, de que no es fácil traducir o todos deberían traducir. Bueno, es más que simplemente decir, pues, que esa cámara creo que se está moviendo otra vez. Ya. Es más que decir el que traduce es bueno, el que no traduce es malo, ¿no? Hay más factores, por decirlo así. Espero que todo esté bien, porque normalmente tengo fallos técnicos. A ver. Vamos a comenzar de una vez. ¿Qué nos trae el genial y épico maestro Baiti? Comencemos. Quizás os habéis enterado, o quizás no, pero bueno, para eso estoy yo aquí, de la discusión que ha habido estos días sobre Toby Fox y la no traducción de Undertale. El 29 de marzo, Toby Fox publica en Twitter para anunciar que Off, un jueguito en el que él ha participado haciendo la música, acaba de recibir un parche de traducción al japonés. Y que lo probéis, que está guay. Lo que pasa es que Off llevaba desde noviembre con una traducción al español, al portugués y al italiano. Y Toby no lo había mencionado, pero en cambio, con el japonés le faltó tiempo. Y la comunidad hispanohablante y de Brasil de Undertale, que lleva años esperando migajas, esperando a que Toby haga, aunque sea un pequeño gesto en su dirección, vio el tweet y explotó. Oye, espera un momento. Wait a minute, para que él lo entienda. Bueno, crack, ¿y Undertale para cuándo? ¿Y Deltarune para cuándo? No tienes tiempo con Deltarune para nada más, pero para colaborar con Nintendo sí tienes tiempo, ¿no? Para cobrar sí son buenos. Y esto escala durante horas. Se hace una bola de nieve gigante y Toby tiene que responder. Raro, porque normalmente ignora las polémicas, pero esta vez lo hace. Lo que te hace ver toda la escala que ha tenido toda esta polémica, y lo hace con un comunicado en Blue Sky en inglés. El comunicado dice, resumido, yo sé japonés y en idiomas que domino puedo garantizar que la traducción coincide con mi visión, pero ahora no tengo tiempo de plantearme otros idiomas y en un futuro, pues ya se verá. Si esto lo pasas por el traductor de Google, te dice, no voy a traducirlo a otro idioma. Coño, ya está. Y ahí explota todo. Lo que era una comunidad molesta discutiendo entre ellos y con el propio fandom, se transforma en una discusión global. Salen los de siempre, los que estaban ahí esperando una excusa, los que creen que la política de idiomas de un videojuego indie es donde corresponde librar la batalla por la civilización occidental. Sale a relucir la xenofobia que estaba escondida, pero tampoco tanto, y se repiten ciertos argumentos. Argumentos de por qué Toby no debería traducir nunca nada al español. Primero, porque Undertale tiene juegos de palabras intraducibles. Segundo, porque ¿para qué traducción oficial si va a quedar mal? ¿Has visto cómo tradujeron este juego o esta película? Un desastre. Se cargaron el juego. Mejor en inglés. Y el tercero, el clásico. Aprende inglés, huevón. El primer argumento dice que traducir es imposible. El segundo dice que traducir queda mal demasiadas veces. Y el tercero dice que traducir queda mal y además es culpa tuya por no saber inglés. Las redes inundadas de juegos mal traducidos con mensajes apocalípticos. Por culpa de una mala traducción. Arruinaron este juego, esta película y mi padre me abandonó. No quiero volver a pasar esto con Undertale. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por MSI. Usa el Google Traductor o no tienes opción. Una jalea y unos choritos. Cuando te matan en un shooter online, siempre hay una excusa. Que si el lag del monitor, que si el cable, la silla, que la luna es Sagitario. Pues bueno, con el MSI MPG 271 QR QD OLED X50 ya al menos te quita una de las excusas. 500 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos. Para que te hagas una idea, tu cerebro tarda unos 150 milisegundos en procesar lo que ves. El monitor actualiza antes de que hayas terminado de parpadear. A partir de aquí, si mueres, eres tú, no el monitor. Panel QD OLED de quinta generación. Así que los negros son muy negros. Los colores son muy vivos, con el VESA Display HDR True Black 500 y además lleva OLED Care 3.0 con IA integrada, que detecta si dejas algo estático mucho rato y protege el panel. También cuando miras a otro lado se difumina o se apaga. Básicamente el monitor se cuida solo y así evita los problemas del OLED. 2K nativo, sin comprimir nada. Si estás pensando en dar el salto y tener un monitor gaming a la altura, aquí tienes uno de los mejores monitores del mercado ahora mismo. Pero es que además, con el código MSI Byte tienes un 10% de descuento
descuento en monitores gaming desde 100 euros. Enlace en la descripción. Es el monitor, Gracias a MSI por patrocinar demás. este vídeo. Y yo, ante todo esto, quiero responder a la pregunta que hay debajo de todo este ruido. ¿Por qué las traducciones salen mal cuando salen mal? ¿Qué está pasando exactamente en ese proceso? ¿Cómo funciona todo el proceso de traducción? Y sobre todo, cuando sale mal, generalmente, ¿quién tiene la culpa? Y para ello, he hablado con alguien que lleva años haciéndolo. Tamara Morales, antigua vocal de la Comisión de Videojuegos de Atrae y traductora de videojuegos con créditos suficientes para que probablemente hayas jugado algo que ella ha traducido sin saberlo. Lo de sin saberlo no es una figura retórica, es que en muchos juegos directamente no ponen a los traductores en los créditos. Pero eso es otro tema que ya tocaremos. El argumento de mi amiguillo el zorrillo, al menos honesto, no dice que traducir sea imposible ni que los traductores sean malos. Dice, solo puedo garantizar que algo coincide con mi visión en el idioma que domino. O al menos eso es lo que cree él. Y él solo sabe japonés e inglés, por tanto no puede tocar nada más. Suena razonable. El problema es lo que implica sin decirlo. Implica que supervisar la traducción japonesa de Undertale fue algo especial, algo que solo él pudo hacer porque sabe japonés, y que sin ese conocimiento la cosa no habría salido bien. Y eso no es cierto, porque lo que Toby Fox hizo supervisando esa traducción no es una locura ni algo excepcional, no es un secreto solo accesible a los elegidos o a personas que llevan años en Tumblr. Es lo que cualquier buen proceso de localización le pide al desarrollador. Existe un libro sobre la traducción al japonés de Undertale. No es solo sobre Undertale, sino que es sobre localización de inglés al japonés, pero usando el caso de Undertale como ejemplo. Hay que decir que es muy ligerito porque el 90% de las páginas son imágenes, y lo recomiendo especialmente para fans de Undertale que llevan semanas defendiendo a Toby Fox argumentando que no se puede traducir el juego porque se pierden los juegos de palabras. Y lo digo porque precisamente es un libro que habla de por qué traducir bien implica reescribir, reinterpretar y rediseñar partes del juego, y que traducir literalmente es traducir mal y cargarse la experiencia del jugador. Así que es irónico cuando la propia empresa que tradujo el juego que defiendes se ríe de tus argumentos. La implicación de Toby Fox fue buena y habla bastante bien de él. El libro afirma que antes de empezar la traducción, Toby proporcionó notas de los personajes, contexto y posibles ideas de localización. Hubo comunicación constante por correo entre Toby y el equipo de localización para discutir detalles del juego, elecciones concretas de traducción, feedback, y esta fue la implicación de Toby Fox. De alabar, pero tampoco es algo excepcional, que mucha gente cree que mientras estaban traduciendo al japonés Undertale, mi amigo el zorrillo estaba ahí detrás mirando la pantalla diciendo no, ahí no va eso, ahí va Yamete Kudasai. Tamara lo describió así. Normalmente el traductor trabaja con un documento, texto en inglés a un lado, espacio para el idioma de destino al otro. Cuando tienes una duda, mandas una pregunta. Oye, ¿este personaje es el hermano mayor o el menor? Se responde y se continúa. Oye, aquí hay un juego de palabras que solo funciona en inglés. Te propongo dos soluciones. Se elige y se adapta. Normalmente no hace falta que intervenga porque la mayoría de juegos de palabras suelen ser chistes que no tienen una importancia clave en la historia. Claro, cuando sí que tiene una importancia clave en la historia o personajes, sí que suele ser importante la comunicación. Pero igualmente la mayoría de desarrolladores aceptan que los profesionales van a saber mejor que ellos cuál es la mejor adaptación a ese idioma y les dejan trabajar. Esto no requiere que el desarrollador sepa japonés, requiere que el desarrollador esté disponible cuando el traductor tiene preguntas, que responda, que diga sí o no, o aquí me importa esto y aquí tenéis libertad. Si es verdad que Toby, al saber japonés, pudo proponer algunos cambios concretos él mismo, y esto pues es una ventaja, pero no es la diferencia entre que la traducción funcione o no. Lo que marcó que fuese una buena traducción es que estuvo presente, que respondió los correos. Entonces, cuando Toby Fox dice solo pude garantizar mi visión con el japonés porque sé japonés, en realidad lo que debería decir es tuve buena relación de trabajo con el equipo de traducción y estuve disponible cuando me necesitaron, lo cual habla muy bien de él, pero no es un superpoder que muchos fans parecen creer que es, porque para eso precisamente están los profesionales, que no solo saben el idioma, sino que conocen el contexto cultural, las referencias y el lenguaje de internet de ese idioma. Cosas que no se aprenden estudiando vocabulario, se aprenden siendo parte de esa cultura. Y en el caso concreto de Undertale, donde mucho del humor nació directamente de Tumblr y de Reddit, eso es importante. El argumento que más circula, el que más gente repite con la cara de estar diciendo algo súper inteligente, es que Undertale tiene juegos de palabras que dependen del inglés. Y claro, en otro idioma, esos juegos de palabras no existen, por tanto no se puede traducir sin perder la esencia. El problema es que esa lógica asume que traducir es copiar lo que hay en el original y pegarlo en otro idioma. Eso es lo que hace Google Translate, hermano, no un traductor profesional. Lo que hace un traductor profesional cuando un juego de palabras no funciona en el idioma destino se le llama estrategia de compensación. Esto es que si no puedes resolver el chiste en el punto A donde aparece en el original, pues lo mueves. Lo recuperas más adelante donde el idioma sí tiene más margen. El chiste cambia de sitio, a veces de forma, pero el jugador lo recibe igual.
igual. Y para demostrar que esto no es teoría, sino que es exactamente lo que tuvo que pasar con la traducción al japonés, vamos con Sans y Papyrus. En el libro, esta es una de las partes más destacadas, me imagino porque fue un dolor de cojones. En inglés, Sans tiene toda su personalidad construida sobre recursos tipográficos. Escribe siempre en minúsculas, tiene un ritmo seco, tono de no me importa nada y su risa que es muy característica. Papyrus es lo contrario, todo en mayúsculas, habla muy grandilocuente y además ambos hablan con sus fuentes tipográficas, Comic Sans y Papyrus, y el juego lo escribe en esas fuentes como un recurso humorístico. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que en japonés no hay mayúsculas ni minúsculas, entonces como recurso expresivo no existen. Y además, la tipografía Papyrus y Comic Sans no tienen caracteres japoneses, así que ya ahí tienes por lo pronto dos concesiones antes de siquiera haber traducido una sola línea de diálogo. Y encima, la risa característica de Sans, el en japonés, no se usa, por tanto no se entendería. Para Sans decidieron que usarían el pronombre oira. Esto en japonés se usa para personajes que suenan rurales, para personajes traviesotes. Es el pronombre que usa Meowth en Pokémon. Sans no es ni rural ni traviesote, pero era lo que mejor les encajaba con personaje que habla de forma marcada y distinta al resto. El libro menciona que algunos fans lo consideraron una puta mierda de cambio y otros que dijeron que estaba bastante bien el cambio, algo que ocurre con casi cualquier adaptación desde siempre. Con Papyrus fue más complicado, porque claro, no hay mayúsculas, no hay tipografía y no hay tono grandilocuente. Entonces, ¿qué te queda, tío? No te queda nada. La solución que encontraron fue escribir todos sus diálogos en vertical. Tate Gumi se llama. Así que cuando lo ves en pantalla, pues tú piensas, hostia, este habla de forma distinta al resto. El problema es que el juego no estaba diseñado para texto en vertical, así que había bugs y hubo que reescribir partes del código. También barajaron cambiarle el nombre a Taterus, por lo de tate vertical. Lo descartaron porque dijeron que no era gracioso, lo cual es una decisión creativa completamente legítima tomada por personas que estaban pensando en el chiste y no en transliterar sílabas. Pues todo este trabajo, todo este lío fue para dos puñeteros personajes. Y el japonés es un caso especialmente complicado por razones específicas de esa lengua. La inmensa mayoría de idiomas no requieren ese nivel de cirugía, no tienes que reescribir código para traducir el juego al español. Así que cuando alguien te dice que Undertale es intraducible por los juegos de palabras, en verdad está siendo tremendamente ignorante. Primero porque Undertale no es el Quijote, y segundo porque es literal lo que pasó con la traducción al japonés que ya se ha hecho y que sí que fue un dolor de pelotas, que requirió hasta reescribir parte del código y que aún así se hizo. Probablemente porque Toby Fox es un poco huivo. Si no, yo creo que le hubiese dado pereza, le hubiesen dicho que le den por el culo por mucho que sepa el idioma. Que ojo, hay juegos que sí que son genuinamente intraducibles. Blue Prince, por ejemplo, es un juego donde el idioma es literalmente el puzzle, la mecánica central. Traducirlo implicaría directamente hacer otro juego. Pero Undertale no es ese caso. Entonces, ¿por qué salen mal las traducciones cuando salen mal? Primero, hay que entender cómo funciona el proceso de traducción, porque lo que se imagina la mayoría de gente es a un tío en un ordenador, el juego en una pantalla y el texto en otra. Y no está tan lejos de la realidad, pero tampoco es así exactamente. La cadena funciona así por norma general. El desarrollador llega a un acuerdo con un publisher. El publisher tiene contactos con agencias de traducción. Las agencias de traducción tienen un pool de traductores freelance con los que ya ha trabajado. Y el freelance, que en muchas ocasiones es un falso autónomo y que es quien finalmente escribe la traducción, no ha hablado con el desarrollador. No puede hablar con el desarrollador. Su contrato con la agencia normalmente lo prohíbe. Así que 4 eslabones y el que menos información tiene es el último, el que carga con la responsabilidad del resultado final también. La agencia fija una tarifa por palabra. No es una negociación, ¿vale? Es un precio de lista. Si no lo aceptas, se llama al siguiente y a tomar por culo. Tamara cobraba la mitad trabajando para agencias grandes de lo que cobra ahora trabajando en agencias pequeñas que suelen ser más de juegos indies. Las agencias grandes, que son los que tienen acuerdos con estudios AAA, son generalmente las que peores condiciones ofrecen. El traductor entra en el servidor de la agencia, ve el texto en inglés a un lado y un espacio en blanco al otro. No ve el juego, no ve las escenas. A veces los IDs de los segmentos dan alguna pista del contexto, pero a veces son números. Raramente te dan siquiera algo para probar el juego. Con los indies sí que es más común que te den una clave, pero en grandes eso olvídate. Y en las agencias grandes hay otro problema. En muchas ocasiones hay varios traductores trabajando en paralelo en el mismo juego sin saber quiénes son entre sí, sin poder preguntarse, oye, ¿cómo estás traduciendo este término? Mientras que en agencias pequeñas suele haber un Discord por proyecto. El estándar de la industria para calcular plazos es 2000 palabras por traductor por día. Si el juego sale en 3 semanas y hay 90.000 palabras, pues haced las cuentas. Y si el plazo aprieta, pues aprieta, porque son freelance, y los freelance son autónomos y es fácil apretar los autónomos. La excepción que confirma la regla es Nintendo. Mira, Nintendo, como te vea que te llamas Mario y abres un supermercado, te va a meter una demanda. Pero hay que reconocerle que hace muchas cosas bien. Y
Nintendo es de las pocas que tiene traductores contratados directamente, sin una agencia intermediaria. Y esto se nota. Los juegos de Nintendo están muy bien localizados y siempre suelen recibir halagos por su buen desempeño. Muy probablemente, al estar contratados, tendrán contacto más o menos directo con los desarrolladores, lo que explica... ¡Suena! ¡Reyusu! Explica el buen trabajo y el buen desempeño que hacen. Y ojito, hablo de Nintendo, no de Game Freak. Ojito. Y es bastante de alabar que para Nintendo la traducción es una parte clave en la propia calidad del juego, a diferencia de muchos otros, que la traducción es un extra, o algo que haces si no tienes nada mejor que hacer. Después de todo esto, de explicarme 4 eslabones sin comunicación, las tarifas no negociables y toda la puta movida, Tamara me dijo la frase con la que se puede resumir todo este bloque: demasiado bien salen los juegos. Existen mecanismos para que el traductor haga preguntas. Esto es hoja de queries, que es, traducido al español, otro puñetero Excel. El traductor escribe: ¿este personaje habla de tú o de usted? ¿Este chiste tiene peso en la trama o puedo moverlo? El Excel sube a la agencia lo manda al publisher, el publisher con suerte lo manda al desarrollador y en algún punto del universo alguien responde. ¿Cuándo llega la respuesta? Depende. Si llega al día siguiente, ese desarrollador está tan implicado que debería ser nombrado nuevo rey de Inglaterra. Puede llegar en una semana, puede llegar en 3 o puede no llegar nunca. Tamara ha estado en proyectos AAA que no puede nombrar por contratos de confidencialidad, donde las respuestas llegaron 3 meses después de haber sido entregada la traducción. 3 meses después de que el juego ya estaba público. Que llegó la respuesta de todas formas, como una carta de un familiar muerto que viene a revelarte quién fue el verdadero asesino. Fue al mayordomo porque lo tenían mal pagado. La cosa es que el sistema contempla la pregunta pero no garantiza la respuesta. Luego está los desarrolladores que directamente se niegan a dar contexto narrativo porque, ojito, es spoiler. Lo cual es una frase que solo puede decir a alguien que no ha pensado 2 puñeteros segundos en lo que cojones está diciendo. Estoy traduciendo tu puto juego. Soy la persona que va a escribir las palabras que van a leer los jugadores que no hablan inglés. Lo que menos debería preocuparte en este mundo es hacerme spoilers, pedazo de anormal. Los juegos grandes, además, llegan en bloques. Un juego con mucho texto viene en 3 o 4 entregas. El problema es que el segundo bloque a veces revela información que cambia algo del primero. El traductor tiene que volver atrás y revisar lo que ya entregó. Es un trabajo que nadie contempló en los plazos, que nadie presupuestó, así que se convierte en un regalo y que muchos, especialmente los peor pagados, van a pasar de revisar. A veces, si hay suerte, viene un glosario con el contexto de personajes, historial, lore del mundo, en el caso más raro, incluso imágenes de objetos importantes, para así poder entender de qué se está hablando en el texto. Todo esto, ojo, describe el proceso cuando funciona de la polla, cuando nadie ha recortado todavía, y el mercado de traducción lleva años recortando. Hay un término que aparece cada vez más en los contratos que las agencias mandan a los traductores: MTPE, traducción automática posedición. El proceso es este: la agencia pasa el texto por IA, por ChatGPT. El resultado llega al traductor y el traductor, en lugar de traducir, corrige lo que ha escupido la máquina. Esto por entre 5 y 10 veces menos dinero, porque técnicamente no están traduciendo, solo están arreglando. El objetivo de este proceso no es producir una buena traducción, es producir una que no se note que es de un robot. Eso es literalmente lo que se les pide. No que sea buena, sino que no sea obviamente mala. Ese es el listón. Que no se note es el estándar de calidad oficial de una parte creciente de la industria. Tamara se negó a aceptar este tipo de trabajos y es una de las razones por la que dejó las agencias grandes. Y encima, en muchas agencias, el paso de revisión ha desaparecido. Antes había un traductor y un revisor. El revisor leía, detectaba inconsistencias, corregía, pero ese paso, cada vez más, se elimina para así aumentar el margen de la agencia. Está pasando en los videojuegos, está pasando en la literatura y está pasando en audiovisual. Entonces, traductor que no ve el juego, que no puede hablar con el desarrollador, cuyas preguntas pueden no recibir respuesta hasta que ya no importa, trabajando en bloques que a veces se contradicen entre sí, 2000 palabras por día, a veces corrigiendo IA en lugar de traduciendo, sin revisor al final. Pues sí, demasiado bien salen los juegos. Y por si esto fuera poco, en muchos juegos los traductores no aparecen en los créditos. La agencia sí, el estudio sí, pero el traductor, el que escribió cada línea de diálogo que leíste, no. La excusa es que son subcontratados de subcontratados y en algún punto de la cadena pues alguien decidió que eso les eximía de poner su nombre. Sony, por ejemplo, empezó a acreditarlos hace poco, después de años de presión pública. La mayoría sigue sin hacerlo. Ha habido excusas de todo tipo, que si los créditos tienen que durar lo mismo que la canción, que el cliente no
no ha dado permiso, que el contrato no lo contempla. Mientras tanto, la agencia sí aparece. Se lleva el rédito del trabajo para conseguir más clientes y el traductor una mierda. Luego está lo que muchos ya sabéis, los límites de caracteres. La gran mayoría de juegos están calibrados al inglés. El cuadro de diálogo se piensa para textos en inglés y tú tienes que decir lo mismo en español, que es un idioma más largo. Aún así, en español no suele haber tanto problema. Claro. Lo peor lo tienen los alemanes. Mira, el alemán es un idioma donde las palabras no terminan. Los alemanes agarran conceptos, los fusionan en una sola palabra hasta que el resultado ocupa más píxeles que algunos personajes del juego. Hay palabras que forman parte de pesadillas. Mira esto. Una palabra, ¿vale? No tiene espacios. 80 caracteres. Significa algo relacionado con permisos de transferencia de propiedad inmobiliaria. Pero estoy seguro de que si lo pones en un notepad y guardas un archivo de texto solo con esta palabra, ese archivo ocupará más que algunos juegos de Game Boy. Ningún cuadro de diálogo de texto de ningún juego en la historia está preparado para albergar esta palabra. Tamara me contó que trabajó hace poco en Raccoon, traduciéndolo, y las moneditas del juego tenían un límite de 15 caracteres. Para que os hagáis una idea, 15 caracteres tiene 17 caracteres. Y luego están los juegos que vienen directamente de un estudio japonés, que en algunas ocasiones puede ser hasta más complicado, porque cada carácter japonés cuenta como 2 en el espacio que ocupa en pantalla. Y el cuadro venía pensado para la mitad. El traductor llega, ve el espacio disponible, hace los cálculos y pues eso, hace lo que puede. En el comunicado, además, Toby Fox dice que está muy feliz con las fan traducciones, que permiten a los fans interpretar el juego sin la carga de ser oficialmente perfectas. Al menos en PC. Los de consola, os jodéis. También dice en el comunicado que la carga de supervisar una traducción oficial es demasiada para él ahora mismo y que no puede garantizar su visión, que prefiere no hacerlo a hacerlo mal. Después de todo lo que hemos visto, esto suena diferente, ¿verdad? O sea, supervisar no es dominar el idioma, es responder preguntas y estar disponible. La carga de verdad recae en el traductor. En el desarrollador, la carga real es mucho menor de lo que su comunicado implica. Y el traductor fan, ese al que Toby Fox apoya, no recibe ninguna de esas respuestas tampoco. Trabaja igual de a ciegas que un traductor profesional mal pagado, pero es que además lo hace gratis. Y siempre que sale algo sobre la traducción, siempre vemos la aparición de muchos a gritar: en 2026 todo el mundo tiene que saber inglés. No falla la frasecita de los cojones. Tamara me contó que eligió la traducción como carrera por una razón, y es que quería que sus padres pudieran jugar videojuegos en español. A veces olvidamos que no es solo por comodidad, sino que también es por accesibilidad. Y el fandom hispano y portugués de Undertale, que son los que están pidiendo la traducción, ya han jugado al juego de Undertale. Obviamente, son fans, cabrón. O lo han jugado en inglés o lo han jugado en español en PC con un parche no oficial. Muchos lo están pidiendo o bien por respeto a la comunidad o porque quieren que sus amigos puedan jugarlo también. Amigos que saben que no lo van a hacer si el juego no está en su idioma. Ni siquiera es una queja egoísta, cabrón. Es querer compartir algo que les importa con gente que les importa. Dios mío, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no traducen correctamente ese juego de palabras tan complicado que hay en Undertale y que tuvo semanas en vilo a Toby Fox? Pues bueno, siempre se puede parchear. Que a ver, no es lo ideal, pero chico, estamos en 2026. Raro es el juego que sale y al minuto cero no tiene 10 parches disponibles. El propio Deltarune ha tenido parches para ajustar cosas y modificar escenas, que no es tan raro. Que me he cansado de ver ejemplos como estos en la discusión sobre la traducción. Y hermano, que no estamos en los 16 bits, es solucionable. Y aún así, con todo esto que he mencionado, igualmente la versión en inglés no se va a ir a ninguna parte. Va a seguir estando disponible ahí por si la prefieres. Que igualmente Toby Fox está en su perfecto derecho de no traducir su juego. O sea, una cosa no quita la otra. Si a él no le sale de sus pelotas zorrescas traducir el juego, está en su derecho. Ahora, también la gente está en su perfecto derecho de estar molesta por ello. O sea, las dos cosas son verdad al mismo tiempo y son compatibles. En mi opinión personal, Toby Fox es conocido por su amor absoluto a Japón, a la cultura japonesa, al anime, al manga, a los JRPGs. Gran parte de lo que le formó como creador viene de ahí, y en parte también de ahí viene su incidencia o que se tomara la molestia de traducir el juego al japonés, porque todo el material que consumió, que le inspiró y que construyó quién es, viene en parte de Japón. Pero también, todo ese material pudo ser consumido porque llegó a él traducido al inglés. ¿Por qué no? Toby Fox no aprendió japonés con 15 años, ¿vale? Así que, con la mentalidad que Toby Fox está aplicando ahora mismo a su propio juego, él mismo no habría tenido acceso a la mayoría de obras de las que hoy es fan y que han construido quién es a día de hoy. Y esto aplica también a ti que gritas: ¡po, aprende inglés! Párate un momento y piensa en las obras de tu infancia, en el cine, en los videojuegos, en libros, en series de televisión, en anime, en arte en general. Y luego piensa qué hubiese pasado
si no hubiesen existido para ti, si alguien hubiese decidido que no valía la pena traducirlas. Ya para terminar, me gustaría cerrar con un extracto del libro que habla de la traducción al japonés de Undertale y que en cierta forma condensa todo lo que hemos hablado y la importancia de la traducción. En el momento de escribir este libro, Undertale solo ha traducido oficialmente a un idioma, japonés. Aún así, el atractivo inherente del juego, junto con las traducciones hechas por fans a otros idiomas, ha ayudado a que Undertale pase a ser un pequeño juego indie a un fenómeno global. Con esto en mente, es importante señalar que aunque en este libro nos centraremos en las versiones en inglés y japonés de Undertale, esto representa solo una pequeña parte de un panorama mucho más amplio. La popularidad de Undertale va mucho más allá de esos dos idiomas. Pues sí, es verdad. Todo lo que dice es verdad. Así que el resumen, ¿cuál es? Toy Fox no quiere traducir, simplemente. Te puede dar todas las excusas que quieras, que probablemente él sí está diciendo, no, pues se pierde la no sé qué y lo no sé qué y no sé cuánto, ya. Solamente sí está convencido de eso, ya. Un poquito siendo abogado del diablo para no decir no quiere. Bueno, ya. Supongamos que sí quiere y que de verdad él está convencido de que esa excusa de que se pierde la esencia de no sé qué y las juegos de palabras, ya, supongamos que de verdad cree eso. Bueno, hay un montón de pruebas para decir lo contrario, pero si va a seguir pensando lo mismo es porque ya simplemente no quiere, pues ya no quiere cambiar la mentalidad y decir pues no, que se va a quedar así. Aprende inglés o descárgate el parche, el mod de traducción fan en PC. En consola, bueno, te fregaste. O aprende inglés, ¿no? Baja tu aplicativo, qué sé yo, descarga el ¿cómo se me hace que siempre sale? El Open English, qué sé yo. Descárgate tu traductor, usa el traductor de Google y ya, listo. Ahí tienes. O pregúntale a alguien que sí sabe inglés. Y ya. En pleno 2026 tiene que ser inglés. Bueno, sí. Probablemente. Pero como dice ahí al final, ¿no? No simplemente eso. Sino que hay un montón de productos de que han sido traducidos. Aunque sea al inglés. No convierten de japonés al inglés. Y si esa gente hubiera pensado así, ¿no? Que si lo traduzco se pierde la no sé qué y no sé cuánto. De que la esencia y el esto, pues no hubieran llegado a ningún sitio. Entonces todos los juegos, hay varios juegos que tienen justamente juego de palabras, rimas, qué sé yo, y se las ingenian para traducirlo con eso. Probablemente no sea lo mismo, no sé, pero se puede hacer. Y como dice también en el video, todos esos problemas de que no hay mayúscula y no hay fuentes para poner lo que sé yo, no tienes... No, esos problemas no los tienes en otros idiomas. El español sí tiene Comic Sans y tiene Papyrus. Lo puedes poner en mayúscula tranquilamente o en minúscula tranquilamente. Y ya está. ¿Qué necesitas? Como dice, ¿no? Supervisión, así. No estar todo el tiempo ahí, solamente supervisar un poquito y no sé cuánto, no sé qué. Ya. Si él lo puede hacer, pues es un montón de dinero. Pero simplemente no quiere. Y ya está. Y ya está. Bueno. Esto va a estar hasta el infinito, ¿no? La gente que le pide traducción y él va a seguir diciendo no puedo por tal o cual motivo. No, pero eso no es cierto porque no sé qué, no puedo. No, pero es que sí se puede porque a diferencia del japonés, no, se pierde la... Bueno. Él va a seguir de terco y los demás también. Y lamentablemente los otros tienen su derecho. No quiere traducir, bueno. Pero los otros le quieren pedir traducción y así van a estar. ¿Qué se puede hacer lamentablemente? Afortunadamente hay otros juegos y otros estudios que sí hacen la traducción. Como hemos visto, ¿no? En los anteriores. Ya hay algunos estudios de que arriesgan el todo por el todo y dicen probablemente perdamos dinero, pero vamos a traducir. Obviamente no todos pueden hacer eso. Hay algunos que dicen esperemos un poquito que vendan el juego y lo traducimos. Ya, y lo hacen. Y hay algunos que dicen, no, pues no traduzco porque no vendo, no traduzco porque tal, no traduzco porque cual, o si traduzco porque sí, yo diría.
Y hay algunos que pueden traducir porque tienen los medios y todo lo demás y no lo quieren hacer. Ok. Son muchos factores. Pero en este caso específico de Undertale sí se podría hacer. Si lo traduzco a japonés, que es recontra complicado, ¿por qué no lo puedo traducir a español? O a portugués, que también están ahí. Bueno. A ver, gente. Terminamos aquí con el video de Baiti, que es como siempre informativo. Habló, se centró en Undertale, pero más que nada lo que nos mostró es el proceso de traducción, ¿no? Que no es fácil. Porque también hay algunos que creen que dicen que no, pues es fácil, pones el traductor y ya está, y lo vas y cambias. No se trata de eso. Ok, no es fácil, pero tampoco es imposible. Se puede hacer, es todo un proceso. Si quieres puedes poner IA, porque hay algunos que ponen, no, pues se fue traducido con IA. ¿Lo supervisaste? No. Ya lo haré después. Bueno, ok. Así que simplemente, como siempre, un video muy informativo, un muy buen video. Déjenme sus opiniones aquí abajito en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan de la traducción? ¿Apoyan a Toby Fox? ¿No la apoyan para nada? ¿Fueron obligados a jugar a Undertale en inglés? ¿No lo quieren jugar hasta que sea traducido? Qué sé yo, cada uno tiene su opinión, obviamente con respeto. Así que hasta aquí lo voy a dejar, gente. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí de todo corazón. Les digo, gracias. Ya saben que yo soy José Gallo, esto es Gamer en Escena. Adiós, gente. Vivan las traducciones, los jueguitos. Undertale, por supuesto, es un buen juego a pesar de todo. Adiós, gente.